Cátedra Médica en este miércoles del corazón. Como siempre nos acompaña nuestro queridísimo doctor Ángel González Medina. Buenos días, doctor. Buenos Darle días. la bienvenida formal. Gracias, gracias. Buenos días, Liz. Para mí un placer de nuevo, mucha satisfacción estar aquí como cada miércoles y sobre todo venir a compartir con un grupo de amigos que nos hacen sentir muy bien en días tan especiales, como ustedes decían al principio, porque realmente la Navidad tiene sus peculiaridades, ¿verdad? Su atractivo. Y la gente se anima, aún con los problemas que tenga, aún de salud. La gran mayoría yo creo que disfruta esos días, pues se junta con los familiares, Sí. comparte. Y aunque muchos hacen excesos, bueno, nuestro papel es eso, orientar hoy sobre la importancia, porque ya se ha hablado un poco de esto, de cuidar nuestra salud, de que podemos divertirnos, de que podemos participar de las actividades sin hacer grandes excesos. Y si hacemos algún exceso, ¿cómo poder Mejorarlo, revertir ese pero efecto? antes de entrar en el tema, yo tengo que hacer una observación, Liz. Adelante. Como el doctor González Medina es tan formal, ¿verdad? Debemos comentar y el público que nos sigue por las redes debe ver. Oye, que vino con un fronteo diferente. Está Es que estamos en fronteado el Navidad, hombre, ¿eh? doctor. La gente anda Sí, así vino con un fronteo relajado. navideño. Sí, sí, No, anda y bonitoso. voy, y voy a viajar al interior, entonces la informalidad es válida. Claro, Es claro que válida. sí. Y a la gente que nos escucha, si usted es hipertenso, tiene algún tema de colesterol, algún tema de enfermedad cardiovascular y tiene dudas con relación a cómo comportarse durante las fiestas navideñas, a qué ingerir, qué no ingerir, usted puede comunicarse con nosotros al 809-682-9850 y también a través de nuestra línea internacional 833-380-0062. Pues hoy el doctor Ángel González Medina justamente estará dando estas pautas de cómo cuidar la salud cardiovascular durante las fiestas navideñas. Y la intención es que usted no se quede con ninguna duda, que el doctor está aquí para disipar sus inquietudes. Doctor, justamente iniciar quizás estableciendo cómo puede impactar toda la rutina que se da durante estas fiestas, porque no es solo que la gente se excede en el tema de la alimentación, la gente también se excede en el tema del consumo de alcohol, la gente no descansa como debe, se desvela, se estresa, cómo todo esto combinado puede causar daño a la salud del corazón. Sí, decía hace un momento, Liz, que lo importante es que podamos compartir, participar, divertirnos, disfrutar de estos días, porque además son días también de descanso, pero también de reflexión. Y fíjate, como tú decías, o sea, son muchos los elementos que pueden contribuir a que se pueda afectar la salud. No solamente de aquellos que están enfermos, sino de los De los que que están sanos. aparentemente estén sanos. Sí. O aún estando sanos, por primera vez pueden debutar con un trastorno especialmente de tipo cardiovascular. ¿Por qué? Por los excesos. Y podríamos comenzar con el exceso de ingesta de alimentos. Sí. Hay que tener mucho cuidado, no comer con los ojos, como dicen, sino comer con gusto, pero sin exceder. Es decir, usted comer lo que le gusta sin excederse. No hacemos nada con ingerir una gran cantidad de alimentos, sobre todo las personas ya de relativa edad, que comienzan a entrar en edad después de los 40 años, porque no va a digerir igualmente su alimentación. Inclusive, la costumbre que tenemos en Dominicana, que muchas veces cenamos muy tarde, y eso también no es lo ideal. Lo ideal es que la gente cene, haga su cena o su comida en las horas que acostumbra hacerlo, que toda la familia participe porque eso hasta permite movilizarse esa noche y hacer una digestión mucho más fácil. Y para los pacientes cardiovasculares esto es fundamental, porque si usted hace exceso de ingesta de alimentos, esto puede descontrolar su situación cardiovascular. Hay que recordar que la comida en estos días es no solamente muy apetitosa, sino muy condimentada. Sí, muy Muy condimentada. condimentada, que se agregan cosas que normalmente no ingerimos. Y esto obviamente puede contribuir, sobre todo en el paciente hipertenso y en el diabético, pero principalmente el hipertenso, que si consume alimentos con mayor contenido de sal, por supuesto que
su hipertensión, la presión arterial se va a alterar. Se va a Claro. alterar. Y recordemos que muchos diabéticos son hipertensos y que muchos hipertensos terminan siendo diabéticos. Siendo diabético, claro. Entonces, la ingestión, por ejemplo, de, tú sabes, el pan, la ensalada, los dulces, las bebidas alcohólicas que tienen también muchos carbohidratos, entonces todo eso puede descompensar a nuestros pacientes y yo creo que estamos en la obligación de orientarlos. Tú sabes que en estos días mucha gente va a la consulta y lo primero que te pregunta es, doctor, bueno, usted sabe, yo no ¿Puedo tomo, tomar vacaciones, doctor? pero usted sabe, uno siempre quiere saber si se puede tomar una cervecita o un trago o una copa de vino. Entonces uno los orienta De sobre cómo todo hacerlo. de cómo hacerlo, Claro. que no debe ser en exceso. Y de eso vamos a hablar en ¿Aló? un momento para dar oportunidad a que los oyentes también. Claro, vamos a escuchar qué piensa la gente. Buenos días, Cátedra Médica. Buenos días. Sí, buenos días, adelante. Y ese número me lo dio un hermano mío de Puerto Rico para una información para solicitar la visa. Esto es Cátedra Médica. Si usted tiene alguna duda con relación a qué hacer y qué no hacer para cuidar la salud de su corazón durante las fiestas navideñas, usted se puede comunicar con nosotros al 809-682-9850 y también a través de la línea internacional 833-380-0062. Buenos días, Cátedra Médica. Me equivoqué, fue. Esto es Cátedra Médica. A la gente que nos escucha ya sabe cómo comunicarse con nosotros para que el doctor Ángel González Medina pueda darle esas pautas de cómo cuidar de la salud de su corazón. Adelante, Sí, doctor. te decía ya eso comenzando con la alimentación, porque es lo que todo el mundo hace, Sí, ¿no? Normalmente. Entonces, como tú decías, la pérdida de sueño o el sueño no adecuado, ya sea por una razón u otra, puede contribuir a alteración de la presión arterial y eso es muy importante que la gente sepa, ya hemos hablado otras veces, la importancia que tiene dormir las horas suficientes y sobre todo, descansar adecuadamente. Nosotros sabemos que hay mucha gente que, bueno, toma la parranda larga Sí. y al otro día continúa en lo mismo. Entonces, pedirle que por favor, control. Muy importante la adherencia al tratamiento. No hay que suspender su tratamiento. Si usted lo que debe buscar es orientación con su médico para que le diga cómo deben ser las cosas. ¿Qué yo aconsejo normalmente, por ejemplo, con la bebida? Mi consejo fundamental es, por ejemplo, mire, nosotros somos muy asiduos a recomendar que la bebida que debe tomar debe ser el vino tinto, básicamente por sus efectos protectores, entre comillas, que a veces algunos quieren dudarlo, pero porque el vino, por ejemplo, los diabéticos lo puede compensar, Sí. y una copa de vino, lo que yo llamo siempre como una copa, vamos a poner grande, pero usted se va sirviendo poquito a poquito, como debe ser, ese es el estilo, ¿verdad? 2 copas pequeñas o una copa grande de vino, eso es suficiente para uno divertirse, compartir, y hacer otras cosas esa misma noche o al otro día. De tal manera que no hay que hacer excesos. Recuerden que hace unas 2 o 3 semanas, creo, unas 3 semanas, hablamos sobre el impacto Sí, que tenía el alcohol 2 sobre, semanas. sobre el sistema cardiovascular. Ujú. Entonces, por ejemplo, recientemente vi un joven que su historia era que él se había tomado unos tragos, había ingerido bastante alimentos, entonces tuvo unas palpitaciones y desarrolló una arritmia cardíaca importante, de tal manera que inclusive ahora está tomando tratamiento incluyendo 2 fármacos, porque hasta que no se detecte si fue un efecto exclusivamente del alcohol y no que tiene una patología que lo condiciona a que desarrolle este problema, estaría prácticamente condenado a tomar medicamentos toda la vida. Entonces, esto es muy importante, todo por el exceso. Y a veces que es un exceso no solamente de alcohol, sino exceso de otras cosas. El tabaco, gente que fuma, o está alrededor de gente que está fumando. Y todo esto también contribuye de manera importante. Yo aconsejo mucho a la gente que en la familia, si hay alguien que fuma, bueno, se separen de grupo. Eso no tiene que nadie molestarse por eso, sino que cada cual debe defender su salud. Claro. Y eso es muy importante, que todos tengamos la suficiente conciencia para no afectar a los demás. Muy, muy importante la ingesta de alcohol
no solamente puede descontrolar la presión, se recomienda que un paciente no debe tomar alcohol, y si tiene insuficiencia cardíaca, mucho menos, mucho menos. De tal manera que nosotros no recomendamos la ingesta de alcohol. Sí hacemos un paréntesis de que puede tomar una copa de vino, aquel que no le gusta el vino puede tomarse un trago de whisky, un trago de ron, no más. Es decir, algo que lo haga sentir bien, porque todos sabemos los efectos que pueden venir si hace una ingesta más allá de lo que corresponda. No dejar su tratamiento porque va a tomar alcohol. Entonces, Y en ese sentido, doctor, no pierde el efecto del medicamento si tomo alcohol y estoy tomando una medicación exclusiva. No necesariamente. Habría medicamentos que quizás pudieran tener esa condición, pero normalmente no. Todo lo contrario. Su medicación para la presión arterial o para cualquier otra cosa, usted debe tomarla, porque usted no va a hacer excesos. Entonces, claro, aunque usted tome la medicación, si usted hace excesos, entonces pueden venir los problemas. Y esto es fundamental. Ya vimos que el alcohol no solamente puede contribuir al aumento de la presión arterial o a descompensar la presión arterial, o al paciente que ya tiene una cardiopatía, que tiene insuficiencia cardíaca, le puede deteriorar, entonces va a terminar en una emergencia de un hospital o de una clínica. Y eso no es lo que queremos, sino que la gente comparta, se divierta y disfrute con su familia o con sus amigos estas fiestas navideñas, estas celebridades que tenemos cada año, que aunque es una vez al año, nosotros sabemos que no es una vez al año, vaya la redundancia. ¿Por qué? Porque con relativa frecuencia, aunque sea 2 o 3 veces al año, nos juntamos con los familiares. En el mismo mes de diciembre, correcto, varias veces claro, se repite la misma celebración con diferentes grupos. Adelante, doctor Lafontaine. Doctor González Medina, yo le voy a hacer una pregunta desde el otro lado, desde el lado del paciente. Paciente que tiene alguna cardiopatía crónica que está controlada, porque ya fue donde usted y le dijo que todo iba perfecto, se está tomando su medicación, va muy bien. Doctor, usted sabe que el gusto está en la grasa, en el azúcar y en la sal. Eso es lo que le da el gusto, la cosa, claro. Y en el alcoholcito por no ponerse contento. Ya. Por un solito atracón que yo me dé entre las 6 de la tarde y las 12 de la noche, un atracón con todo eso, ¿yo puedo tener algún problema? Fíjate. Un solo atracón. Sí, no. Obviamente todo depende de cada persona. Hay personas que son normales, pueden comer suficiente, sobre todo las personas muy jóvenes, tú sabes que se pueden, pero hay que tener cuidado sobre todo con el alcohol, porque tú puedes comer mucho y quizás no pase absolutamente nada, pero con el alcohol sí. Con el alcohol sí, porque pueden venir varios trastornos. Por ejemplo, aún tú no teniendo enfermedad, las actitudes que uno asume, actitudes agresivas, sí, claro, o por razones de alteración de su conciencia, aprovecha la oportunidad, o vamos a decir así, o se dan las condiciones para que quiera reclamarle a otra persona, y eso trae conflictos. Entonces, con el alcohol hay que tener mucho cuidado. Yo recuerdo, ¿por qué te digo eso? Porque cuando yo era joven, más joven. Ahora sí. Yo recuerdo que yo comía hasta piedra y a mí no me hacía daño nada. Ahora si yo como, por ejemplo, y 3 horas después me sirven algo que a mí me gusta mucho y yo como, esa digestión va a ser un desastre. ¿Por qué? Porque ya yo no hago las actividades físicas que hacía en esa época. En una época que yo me iba a pie a la universidad, en Sánchez Luperón, o del final de la Avenida Mella, o de la Noel, en los diferentes lugares donde vivía. Entonces, caminaba muchísimo, y tú sabes que el ejercicio favorece mucho todo el proceso digestivo de la digestión, la función intestinal, además del estado de relajación y todas esas cosas. Entonces, lo que puede hacerlo con moderación. Por ejemplo, ese atracón que yo considero, bueno, si a las 6, 7 de la tarde a ti tú quieres comerte un poco de ensalada, te gusta la ensalada que se prepara, la ensalada rusa, la ensalada mixta, pues tú puedes comerte tu ensalada. Y bueno, sin darme una... Y entonces después... Un poquito. Exacto. Comerme el trocito de telera con mi pedacito de carne. Nada de eso puede quizás alterar en nada. El problema está cuando tú haces una gran ingesta en el mismo tiempo,
Entonces eso puede compensar porque ¿qué es lo que le va a dar a lo primero que le da a la gente? Sueño. Entonces, acuérdate que siempre se ha dicho que la cena hay que servirla temprano, porque si la gente comienza a tener sueño, se va. O sea, doctor, que yo me puedo comer lo mismo, pero segmentarlo y comiendo Exacto, despacio para no exacto. sentarme con ese plato que no se ve al otro lado con... Comer con gula, como dice, o sea, Sí. no. Yo creo que sí, que usted puede comer. Además, siempre sobra para el otro día. Claro, el O sea, que no calentadito, se va a eso es acabar. normal. Entonces, es muy importante, eso es muy importante, conservar los alimentos adecuadamente. Es Sí. preferible no dejarlos fuera, es preferible ponerlo en la nevera y entonces al otro día en el refrigerador y al otro día hacer el proceso de cocción de nuevo, de eliminar cualquier contaminación que pudo haber ocurrido. Ahora bien, Recuerden que el alcohol no solamente puede alterar la presión, como yo dije ahorita, sino causar arritmias inclusive, ya en personas de cierta edad o con problemas, que pueden llevar a la muerte. Entonces Sí. eso es muy importante. Doctor, usted sabe que la gente encuentra las formas de lograr el equilibrio, entre comillas, en estos días en que se sabe que al final del día se va a comer en grandes cantidades. La gente ayuna, no se desayuna porque yo voy a darme una hartura en la noche. No come bien tampoco porque se pasan el día haciendo toda la comida que se va a servir en la guardando noche. espacio. Claro, entonces, doctor, eso, ¿qué repercusión puede tener en la salud? El pasar a hacer un ayuno prolongado para entonces después darme ese atracón de comida. Por ejemplo, las personas que son diabéticos, cuando hacen una exagerada ingesta de alimentos, tienen el problema de que entonces tienen una descarga importante de la poca insulina que puede tener en el cuerpo. O no, los no diabéticos, voy a decirlo así primero, los no diabéticos, si hacen eso con mucha frecuencia, ¿qué va a pasar? Que van a hacer una descarga, van a poner a trabajar demasiado su páncreas y terminarán siendo diabéticos. Pero por un día, por el 24 nada más, que Bueno, hay preguntas. Sí, claro. Obviamente, si es el 24, puede ser que no pase nada dependiendo de la condición de la persona, Sí. o sea, de su salud. Pero aún así, tú sabes que hay personas que pueden no tener una buena digestión. Siempre puede haber trastorno digestivo, sobre todo porque es lo que te digo, aparentemente sano es una cosa y estar sano realmente es otra. Entonces, doctor, en ese sentido, ¿qué recomendación podría darle usted a la gente que nos oye de cómo lograr ese verdadero equilibrio? No haciendo un ayuno prolongado, sino que yo debería desayunar, comer, para entonces en la noche tener un poquito de espacio ahí y poder distribuir de manera que no me afecte a la salud. Sí, fíjate, uno debe recomendar básicamente que el desayuno no debe ser un desayuno sin gran sobrecarga sobre todo de harina, de hidratos de carbono, es decir, un desayuno que no tenga esa cantidad. Por ejemplo, usted puede comerse una tortilla con 2 yemas o con una sola yema, le pone un poquito de queso mozzarella, el que le guste ponerle cebolla, le pone cebolla, Sí. le pone pimiento, le pone tomates. Y por supuesto, eso tú te lo puedes comer con un poquito de mangú. Y entonces tú no estás haciendo una gran sobrecarga de carbohidratos ni de grasa, siempre y cuando esa tortilla, incluso tú puedes hacer el huevo hervido, no tiene que ser una tortilla. O puedes combinar eso, hacerlo de otra manera, entonces, qué sé yo, tomar un poco de avena, no un plato de avena, sino un poco de avena, y eso combinarlo con un par de galletitas de soda, ponerle un poquito de queso mozzarella. Es decir, hay muchas formas de uno hacerlo. Y igual al mediodía, comer con moderación, es decir, nada de hacer exceso para decir, bueno, esta noche quiero cenar bien, quiero cenar como debe ser. Y obviamente hacerlo temprano para que entonces, en el interín de ir a la cama, uno se está moviendo, saludando, hablando, pues eso ayuda también a que el intestino se esté moviendo y entonces no se despierte a medianoche con hiperacidez, con dificultades. Y entonces eso es lo que uno aconseja, que esa cena se haga temprano, Claro. que no cenemos tarde, sobre todo cuando vamos a cenar de ese tipo, a disfrutar de una cena en compañía, no debemos esperar horas muy tarde para disfrutar de ella. Pero hay algo, la mejor parte del 24
el traslado de los alimentos del sitio donde se realizan, en caso de que no lo hagan en la casa, a la casa. Y por lo regular se acostumbra, por ejemplo, yo compro kipe y pastelitos, pero antes de llegar a mi casa, yo tengo la caja de kipe y pastelito ahí, Y yo lo me va como probando. 5 Va kipe y 10 picando. pastelitos. Yo no puedo hacer eso. 5 kipe y 10 pastelitos, No, nada más. es un exceso. Y después en la tarde me como el masmelo, me como la cosa. Eso no se puede hacer. Pues usted no lo ha prohibido, doctor. No, yo no lo he prohibido en sí, pero eso ya está comiendo demasiado. Ya él ¿verdad? se comió la Comerse 10 cena. pastelitos, ya tú te comiste lo que te correspondía en el día. Doctor, Claro, tú te puedes comer 3 pastelitos y después más tarde puedes comerte 2 pastelitos, pero si tú eso lo combinas, por ejemplo, se aprovecha en la familia, ¿verdad? Bailar y esas cosas, pues también eso es muy importante, la gente tiene que moverse. ¿Qué puedes hacer al otro día? Porque es como tú dices, o sea, y como yo te decía, no siempre va a producir, pero para aquellas personas que ya tienen enfermedad, tienen que hacerlo con mucha moderación. ¿Y qué hacer el otro día? Yo le digo, mire, si usted comió hoy, se le fue la mano porque no debió comer tantos pastelitos, al otro día levantarse temprano o relativamente temprano, e irse a caminar, aprovechar ahora que el 25 hay muy pocos vehículos en la calle en las primeras horas de la mañana. Y usted se va a caminar placenteramente por las calles de la ciudad sin polución y sin nada. Entonces, eso es muy importante. Incluso aquellos que no pueden ir a la calle pueden hacer ejercicio en su casa, sentadillas, caminar. Yo a veces eso es lo que hago cuando no tengo tiempo. Doy mi caminata, por ejemplo, a veces ceno un poquito tarde que no debiera por el trajín del trabajo y el estrés. Y lo que hago es que ceno, doy unas cuantas vueltas, a veces hasta media hora caminando en la sala, la cocina y al balcón, y entonces después ya un baño antes de acostarme. Y la verdad es que es muy diferente a no hacer eso, porque muchas veces, dependiendo de lo que como, entonces me voy a despertar con acidez. claro, claro. Entonces, doctor, si pudiéramos recomendarle a la gente su cena navideña, pero con opciones un poco más saludables, en los casos de esas familias donde hay un paciente diabético, donde hay un paciente hipertenso, ¿cómo yo puedo sustituir platos tradicionales por platos saludables y que podamos disfrutar todos de una buena cena? Sí, mira, yo pienso que, por ejemplo, vamos a empezar, la carne. Sí. Debe ser carne magra, nada de cuerito de cerdo. Pero doctor, no hay cuerito de cerdo light. Esa carnita, ¿verdad? Bien grasa, bien limpiecita. Usted se puede comer sus 3 o 4 onzas sin ningún tipo de problema. Y sus 4, y algunas personas hasta un poco más, obviamente. Me estoy refiriendo ya a lo que tiene limitaciones, como decía Liz. Claro. 4 onzas, que puede comerse un pequeño trozo de pan, o no comer el pan y comerse 2 pastelitos, sobre todo 2 pastelitos pequeños. Hay diferentes ensaladas, no tiene que ser una ensalada rusa o mixta, como decimos, sino puede ser una ensalada verde, Claro. que también se hace, tomate, lechuga, tipo de cosas que son sumamente importantes, porque además el tomate tiene una serie de beneficios también, siempre y cuando no tenga problemas con los riñones, con el ácido úrico, etcétera. De tal manera que eso lo puede combinar con otras cosas que se preparan en la casa, un poquito de esto, un poquito de aquello, por ejemplo, el pastel en hoja. Sí, el Pastel en hoja que puede comerte medio pastel en hoja. sin cachú y mayonesa. Exacto, sin cachú y mayonesa y sin agregarle queso, si no. Ni picante. Sobre Porque todo sí. los pacientes hipertensos. Sí, sí, exactamente. Entonces, además, generalmente ese pastel en hoja no está preparado en la casa, sino que muchas veces Lo viene de la calle compra, y puede claro. tener un alto contenido de sal. Entonces, muy importante. A mí recientemente me regalaron unos pasteles en hoja y me agradaron muchísimo porque realmente hasta sal le faltaba. Yo pienso que fueron hechos para mí, porque por lo tanto que yo quito la sal o disminuyo la sal en la comida a los pacientes. Bien, 809-682-9850 es la línea de contacto nacional aquí en cabina y la línea internacional 833-380-0062. Hoy el tema es cómo cuidar de la salud cardiovascular durante las fiestas navideñas con nuestro querido doctor Ángel González Medina. Es una costumbre, Liz, que en nuestros medios también, en muchos medios que uno conoce, les gusta su morito de Claro. guandule,
O de habichuelas. Entonces, ¿qué es lo que hay que comerse? Es un poquito, sin poquito. comerse un plato de arroz, porque ya usted comió probablemente arroz al mediodía. Claro. Aló, buenos días. Sí, un segundito. Yo recuerdo que una abuela mía le encantaba hacer ese locrio de cerdo. En Nochebuena. En Nochebuena. Ay, ya, chay. Había que buscar ese cerdo para hacer ese locrio. Y disfrutaba porque en realidad es una de las carnes que tiene mejor sabor. Y no es difícil de digerir. Bien, vamos a escuchar qué dice la gente, doctor. Buenos días, Cátedra Médica. Daris, Elisania, ¿cómo está? Hola, Daris. Adelante. El programa no se está mirando por YouTube, eso es lo que quería informar desde temprano. Ah, no, oh, perfecto. Muchísimas gracias, Daris. Buenos días, Cátedra Médica. Buenos días. Bien. 809-682-9850. Si usted desea comunicarse con nosotros y cualquier inquietud que tenga, pues el doctor Ángel González Medina aquí está siempre en la mejor disposición de poder aclarar sus dudas. Y la línea internacional también 833-380-0062. 833-380-0062. Doctor, la importancia de hidratarse adecuadamente, porque en estas cenas regularmente la gente toma refresco, toma jugo, toma vino, toma alcohol y se descuida un poquito del consumo de agua. Sí, es muy importante la hidratación. Y sobre todo el que toma alcohol, porque hay un efecto del alcohol que te puede aumentar la diuresis. Y además la gente se entretiene y por estar comiendo se olvida de tomar agua. Sí. Eso es correcto. Entonces hay que mantener una buena hidratación. Eso es muy, muy importante para el equilibrio del organismo propiamente. Entonces, por supuesto, aquellas personas que estén tomando medicamentos deben consultar con su médico para, sobre todo, lo que yo decía desde el principio con el asunto de la ingesta, por ejemplo, de una copa de vino, si lo puede tomar, si no lo puede tomar, porque a veces hay personas que también están tomando medicamentos y tienen otras alteraciones, por ejemplo, en la función hepática. Sí. Entonces, si tienen algún daño en su hígado, entonces esto puede ser negativo para ese paciente. Doctor, no me recuerdo quién fue que vino, Lisa, aquí y dijo que 8 vasos de agua. O sea, el agua es agua. Sí. La El nefróloga. agua no es jugo, Ujú. el agua no es alcohol, el agua no es vino, sino que el agua Es es agua. agua. Entonces, en ese mismo sentido, esa famosa medida que hay de 8 vasos de agua, ¿hay que realizarla ese día? Sí, es preferible. Entonces tú comienzas a tomar suficiente líquido desde la mañana. Yo recomiendo siempre a los pacientes que en la mañana, incluso antes de desayunarse, se tomen un vaso de agua. Incluso sin haber tomado nada, un vaso de agua. Ya llevan uno. Sí, claro. Se desayuno, tienen 2. A media mañana, un tercer vaso. En la comida, un cuarto. Y luego en la tarde, por lo menos uno. A las 6 de la tarde, antes de la cena, su vaso de agua. Y ya tiene prácticamente 7 vasos de agua. Tiene 7 vasos ahí. Entonces, ¿qué espacio le va a dejar a las otras bebidas? Al No, alcohol, porque a la tú cerveza? vas a No, no va orinar, dejar espacio. tu riñón se va a encargar de sacar cualquier exceso de líquido, a menos que tú tengas algún trastorno, ¿verdad? Y no importa, porque tú puedes tomar tu copa y no va a tener los efectos negativos también que pudiera tener el alcohol con la diuresis. Vamos a seguir escuchando, doctor, qué dice la gente. Buenos días, Cátedra Médica. Buenos días. Buenos días, excelente programa, joven. Muchas gracias. Adelante con su Es pregunta. para decirle que yo hace más de 5 meses, yo vengo notando que la presión se me sube de noche, 160, 170. Fui al médico y me dio clonidina y le estoy usando. Pero yo quiero saber cuál es el motivo. Clonidina, de ¿cuántas que veces al me día? sube la presión de noche o cuando duermo. Buenos días. Clonidina, ¿cuántas veces al día? No dijo. Bueno, sí, realmente lo que pasa es que hay pacientes que tienen una tendencia mayor a elevarle la presión por la noche. Por supuesto, a veces están tomando medicamentos que aparentemente tienen un efecto de 24 horas y se agota ese efecto farmacológico se pierde. Y entonces, por eso es que en un momento inclusive se comenzó a recomendar hace varios años de que la medicación del hipertenso debe ser por la noche. Y no es exactamente así. Sí hay pacientes, por eso hacemos los controles, por eso le hacemos, por ejemplo, el monitoreo ambulatorio. Ahora se está preconizando, si se está induciendo muchísimo a que la gente se tome la presión en la casa, por lo menos regularmente durante una semana, 2 semanas, y haga ese reporte al médico, porque eso nos permite ver a nosotros
qué está pasando en horas de la noche. Entonces, claro, por eso la evaluación médica del paciente es muy importante, porque nosotros vemos un paciente hipertenso, si no vemos el progreso, entonces probablemente qué está pasando, y es probable porque se nos está escapando esa parte de la noche, que no es lo que le ocurre. A otros pacientes les sube más en horas de la madrugada, en horas de la mañana, y despiertan con dolor de cabeza. Bien, vamos a seguir escuchando a la gente, doctor. Buenos días, Cátedra Médica. Sí, buenos días. Nuevamente soy yo. Yo me la tomo en la noche, doctor. Sí. En la noche. Y yo quiero saber si 150, 140 es una temperatura, una presión que puede dañar los riñones. Buen Sí, día. sí, mira, lo ideal es tener una presión arterial máximo 130, máximo 80 milímetros de mercurio. Inclusive en pacientes diabéticos y renales hasta lo ideal sería por debajo de esas cifras. 140, 150, claro, porque además hay que evaluar los otros factores de riesgo que tenga ese paciente. No es lo mismo ese paciente con cálculos renales, no es lo mismo ese paciente que haya tenido infecciones urinarias a repetición, no es lo mismo ese paciente que sea diabético, porque ya de hecho la diabetes, una de las cosas que más hace es dañar los riñones. Sí. Así como, ¿por qué? Porque daña el sistema cardiovascular, pero con un impacto a veces mucho mayor a nivel renal. Por eso tenemos muchos pacientes con nefropatía diabética, es decir, con daño renal por diabetes. Entonces, obviamente, la presión es para tenerla controlada. Nosotros no nacemos con presión alta, ni en la infancia tenemos presión alta, a menos que seamos hipertensos. Entonces, por eso es que esa cifra se cambió hace mucho. Usted sabe que en una época incluso se permitía que una persona con 60 años tuviera 160 de presión arterial sistólica, porque lo que se recomendaba es que, como era un problema de envejecimiento, se le ponía un 1 adelante a la edad. Sí, Entonces, yo me acuerdo de eso. ¿se acuerda de eso, verdad? Entonces, yo recuerdo que en Europa se comenzó a plantear que no, que la presión arterial normal era por debajo de 120, 80. Y eso es lo que se está hablando en este momento, que lo ideal es que tú la tengas en 120, 75. Claro, en la medida en que aumentamos de peso, que vamos cambiando, nos vamos enfermando y nuestro sistema se va enfermando. Entonces, es el gran dilema que hay. Por ejemplo, me decía hoy una paciente que es hipertensa, que tiene intolerancia a la glucosa, que es obesa, Ay, ay, ay. que tiene dislipidemia, incluyendo 2 tipos de dislipidemia, o sea, no solamente colesterol elevado, sino que tiene una lipoproteína A también elevada, que su colesterol está maravillosamente bien con lo que yo le estoy dando. Incluso la LPA, que casi nunca baja tanto, a ella le bajó hasta por debajo de los niveles considerados normales mínimos. Súper controlada. Y entonces, yo digo, mire, ahora con más razón, porque usted tiene intolerancia a la glucosa, su colesterol. Si yo no quiero verla a usted enferma del corazón, ahí es que tiene que estar, con un colesterol malo por debajo de 60. No es esperar que usted le dé un infarto para ponérselo así. Claro. O sea que usted en este momento está en el mejor momento de su vida. ¿Y qué podemos hacer en el futuro? Que si baja más, condicionar un poquito. Pero yo prefiero que usted se mantenga ahí, porque usted tiene intolerancia a la glucosa. Fíjese que usted tiene una hemoglobina glicosilada que está normal, sin embargo, su glucosa en ayuno le está dando anormal. Entonces usted tiene intolerancia a la glucosa. Y ya con intolerancia a la glucosa es un factor de riesgo. Y si además eso es hipertensa, y tiene 60 años, y tiene dislipidemia, o sea, tiene múltiples factores de riesgo. Claro. Ya no es un riesgo simplemente moderado, puede estar cayendo en un riesgo alto para el desarrollo de enfermedad cardiovascular. Y lo que yo quiero es que la gente llegue a los 100 años. Y que a los 100 años, si Dios se lo permite, se puedan solicitar una reelección.